Mis amados hermanos, esta mañana comenzamos con la gracia del Señor, otra serie, la segunda epístola de Pedro. Así que vayamos, abramos nuestras Biblias allá en segunda de Pedro. Esta mañana lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor es hacer como una introducción panorámica de lo que es toda la epístola. Y si el Señor nos permite, leer la salutación, los primeros 2 versos. Pero vamos a recorrer esta mañana la epístola con la ayuda del Señor. Hermanos, en la vida cristiana nosotros sabemos que hay un aspecto de la edificación, del crecimiento que Dios da, de lo que Él está haciendo entre nosotros. Pero esa edificación y ese crecimiento es en medio de una guerra, en medio de una oposición. La oposición está siempre presente en la edificación de Dios. Eso lo encontramos a lo largo de todas las Escrituras. Hubo un tiempo histórico en Israel, en el año 1040, 1050 antes de Cristo, después del período de los jueces. Comienza un periodo en Israel histórico llamado la monarquía. El primer rey que asumió, ese liderazgo como el rey de Israel fue el famoso Saúl, de la tribu de Benjamín. Saúl, cuando sube al trono, encuentra un contexto histórico muy difícil en el pueblo. Y esto era debido a los enemigos de los israelitas, que eran los filisteos. Nos dice la palabra en el profeta Samuel, primera de Samuel capítulo 13, que llegó un momento, amados hermanos, que era tanta la influencia de los filisteos que ellos habían, ideado una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia de los filisteos para debilitar a sus enemigos, los israelitas? Bueno, ellos dijeron: no tenía que haber ningún herrero en todo Israel. Y efectivamente lograron con mucha astucia que no hubiese ningún herrero en todo Israel. ¿Para qué? Con el objetivo de que los israelitas no pudiesen tener ni espadas ni lanzas. O sea, para desarmar, para debilitar a nuestros enemigos. Hermanos, esto fue tal que esta realidad fue tan fuerte en el tiempo de la monarquía de Saúl, porque los israelitas, aún para sus instrumentos de agricultura, tenían que ir a los filisteos para afilarlos y para usarlos. E incluso tenían que pagar una cifra para ese tipo de trabajo. Así que esa estrategia de los filisteos fue muy efectiva para empobrecer, para debilitar a sus enemigos, los israelitas, y para hacer que ellos prácticamente estén desarmados. En una batalla, cuando llegó la primera batalla del pueblo de Israel, cuando lideraba Saúl, los únicos 2 en todo el ejército que tenían armas eran Saúl y su hijo Jonatán. Imagínense, ¿verdad?, cuál era la situación de los israelitas. Un comentarista de la palabra del Señor que yo respeto mucho, Francisco Lacueva, cuando comenta estos versículos, dice que esto fue por culpa y negligencia de Saúl, que al subir al trono no vio esta emergencia y no hizo lo que debería haber hecho para tomar medidas y revertir esa situación, de tal manera que cuando se pudiesen enfrentar a los enemigos, todos los soldados tenían que tener armas. O sea que fue por culpa del rey, por culpa del pueblo que aceptó sin oponer resistencia a los filisteos, y por ende dependían de sus enemigos aún para poder trabajar sus tierras. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vamos a ver cómo eso está conectado a la segunda epístola de Pedro. Uno de los imperios más importantes en la historia de la humanidad fue el Imperio Romano. Y uno de los motivos por el cual el Imperio Romano cayó, que no fue una caída de un día para otro, fue la dejadez. Se dedicaron más a la diversión, al entretenimiento, al disfrutar de esa riqueza que tenían como imperio,
y por ende se debilitaron, no le dieron mucha importancia a la fuerza militar, incluso tenían que contratar gente de otras naciones para que pudiesen ir a la guerra, y eso empezó a debilitar paulatinamente ese imperio y esa fuerza de tal manera que cayó y desapareció. O sea, la dejadez, o sea, el relajamiento, el conformarnos, inevitablemente hace que paulatinamente lleguemos a ser tan débiles y estemos totalmente desarmados para contra nuestros enemigos. Ustedes saben que la iglesia no solamente es la esposa o la novia de Cristo, no solamente es el cuerpo de Cristo, sino que la iglesia también es comparada como un ejército. Somos soldados de Cristo y por ende, como soldados de Cristo, amados hermanos, no debemos caer en el error que sucedió en el tiempo histórico de Saúl, ni tampoco en el Imperio Romano. O sea, el error de conformarnos con haber conocido a nuestro Señor hasta este punto. Ya me es suficiente, ya no voy a orar, ya no voy a buscar más de Cristo, ya no voy a negarme a mí mismo y no me voy a dedicar con toda diligencia para conocer a mi Señor y de esa manera estar fortalecido en la fe, sino que ya es suficiente, ya me salvó, ya conocí a Cristo, ya soy justificado y ahora voy a descansar en la gracia de Dios porque Él cuando venga me va a llevar a su reino. Jamás deberíamos cometer ese error como iglesia, porque la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es también un ejército y es la edificación de Dios en medio de una guerra. Hermanos, vivimos en un mundo caído, donde convivimos con gente caída, pero también tenemos una guerra con fuerzas espirituales de maldad que quieren atacar a la iglesia y que lo que van a hacer constantemente es buscar estrategias para debilitarnos. De tal manera que cuando llegue la batalla, ninguno de los creyentes, sino solo poquitos, estén armados. Y perdemos. Pero no perdimos ese día la batalla, la perdimos mucho tiempo antes. Porque caímos en el error de Saúl y el pueblo y del Imperio Romano. Bueno, uno de los motivos principales por el cual el apóstol Pedro escribe a estos creyentes es justamente para evitar ese error, para fortalecerlos, ayudarles a crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento de Jesucristo y así contrarrestar las fuerzas del mal. Segunda de Pedro es una epístola muy, pero muy preciosa, que es algo que el Señor dejó escrito para exhortarnos y animarnos a través de esta epístola a que podamos, amados hermanos, avanzar en esta vida cristiana, no conformarnos con lo que hemos aprendido y conocido de Cristo, sino que vayamos en pos de Cristo hasta su gloriosa venida. ¿Cuánto queremos eso? Vamos a avanzar, amén. Gracias por su palabra, la palabra de Dios, que es un instrumento muy útil para que podamos cumplir con ese deseo de Dios. ¿Quién es el autor? Evidentemente, ya desde el primer versículo encontramos que es el apóstol Pedro. Esta epístola hasta el siglo IV, digamos que sufrió como una controversia en cuanto a la autoría de Pedro, pero al final la iglesia la recibe como digamos auténtica epístola del apóstol Pedro, no solamente por sus pruebas externas, sino también y principalmente por las pruebas internas. Así que hoy estamos tranquilos, esta epístola la escribió realmente Pedro el apóstol. Justamente en el versículo 1 de la segunda epístola de Pedro dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. O sea, categóricamente es Simón Pedro el apóstol. Hay otras evidencias que nos muestran que efectivamente es Pedro el autor. Por ejemplo, en el capítulo 1 al versículo 14, miren lo que dice Pedro de sí mismo: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Eso también nos hace recordar que al que Jesús dijo de entre los apóstoles:
cómo iba a morir, le anunció que iba a morir de grande, anciano, fue efectivamente al apóstol Pedro. ¿Sí? Ahí en Juan, al final del Evangelio de Juan, Jesús le anuncia a Pedro cómo iba a glorificarlo el día de su muerte. Cuando seas grande, te van a llevar a donde no quieras y ahí me vas a glorificar con una muerte para la gloria de Cristo. Pedro hace referencia en esta epístola de aquello que el Señor le había dicho. Pedro también, a partir del versículo 16 del capítulo 1, cuenta que él fue testigo de la transfiguración del Señor Jesús en el Monte Santo. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él trae a colación para dar autoridad a el mensaje del Evangelio, que fue testigo ocular de aquella manifestación de gloria de Jesús cuando estuvo en la tierra, porque estuvo con Juan y Jacobo en el Monte Santo en la transfiguración del Señor. El apóstol Pedro, por ende, hay otras pruebas más, pero es suficiente para que estemos tranquilos, porque realmente aquí tenemos una epístola del apóstol Pedro que nos dejó escrito para nuestra edificación, el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el año más o menos en que se escribe esta epístola? Bueno, la primera epístola del apóstol Pedro está escrita más o menos en torno al año 62. Esta epístola muy probablemente se escribe poco antes de su muerte. Por ende, algunos entienden que Pedro muere bajo Nerón en el año 68, 69. Entonces es probable que se haya escrito en el año 65, 66 o 67 después de Cristo. La epístola se escribe probablemente al mismo grupo de hermanos que se escribió en la primera epístola. Si vamos al capítulo 3, al verso 1, el apóstol Pedro dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea que Pedro está escribiendo al mismo grupo de iglesias, hermanos que estaban en esas regiones que encontramos en el saludo de la primera epístola. Estaban viviendo un tiempo particular, un tiempo de persecución, un tiempo de oposición. Y entonces Pedro escribe no solo la primera epístola, sino también esta carta a este grupo de hermanos. Decíamos que Pedro está anciano. No solamente, como dice en la primera epístola, él era anciano de oficio, sino que él ahora da a conocer que ya estaba más grandecito y que estaba por morir. Miren lo que dice en el verso 14, vamos a leerlo de vuelta del primer capítulo. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué es lo que quería el apóstol Pedro? Estaba por morir. Ya el Señor le dijo, mira que en breve vas a abandonar este tabernáculo. ¿Qué quería el apóstol Pedro? Recordar, exhortar, amonestar a estos creyentes para que no se olviden del evangelio acerca de Jesucristo, de estas cosas que habían recibido de los apóstoles, para que pudiesen estar firmes hasta el día de Cristo. Es interesante, hermanos, que cuando alguien sabe que le queda poco tiempo, no pierde, digamos, no se pierde en discursos vanos, ligeros, no divaga, sino que habla de cosas muy importantes porque sabe que son sus últimos tiempos. Así que es muy interesante. En la Biblia vemos siempre las despedidas de Moisés en el Antiguo Testamento, de Josué, de Samuel, incluso del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, esa despedida en Hechos capítulo 20 con los ancianos, o su epístola a su hijo en la fe, Timoteo. Encontramos palabras que van directamente a cosas fundamentales para exhortar a los creyentes a que permanezcan en la fe, porque les advierten que están no exentos de peligros, no exentos de peligros. Pedro sabía
que se iban a infiltrar entre las iglesias falsos maestros y falsos apóstoles. Pero el antídoto más eficaz para hacer que estos creyentes pudiesen contrarrestar y vencer contra esas herejías y esos falsos maestros y apóstoles era el crecimiento en gracia, la madurez espiritual. Así que podemos decir que el tema central que está en toda la epístola, en estos 3 capítulos, es el deseo de este hombre que sabe que está por partir a la presencia del Señor, de exhortar a estas iglesias para que no se relajen, para que no se conformen, para que no caigan en la pereza, en la dejadez del conocimiento de Cristo, sino que avancen y que lo hagan con toda diligencia, para que puedan estar firmes en la fe. Por eso, en el capítulo 1, al verso 10, dice así el apóstol Pedro: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Wow! ¡Qué promesa! Si nosotros hacemos lo que está escrito aquí en esta epístola, la promesa es que como creyentes no caeremos jamás. ¿Qué significa? ¿Que no vamos a pecar jamás? No, no significa eso. El contexto de la epístola nos está mostrando que el no caer jamás significa que vamos a permanecer firmes en esa fe, en la persona de Cristo, y no seremos arrastrados por el error de los falsos profetas y maestros que nos quieren apartar de Cristo. Vamos a permanecer, no seremos arrastrados por el error de los falsos. Hermanos, desde aquella época, en el primer siglo, el apóstol Pedro y otros ya se vieron en una batalla constante en exhortar a la iglesia para que no se deje arrastrar por los errores doctrinales, por los falsos maestros, por los falsos profetas. Por ende, el tema central es crecimiento en gracia, madurez en el conocimiento de Cristo, con el propósito de contrarrestar y no ser arrastrados por el error de los falsos profetas y maestros. Crecimiento en gracia, denuncia de los falsos profetas y maestros, pero conectados entre sí, en el sentido, crecemos para que no nos coman vivo, para que no nos mientan, para que no nos arrastren tras el error de sus falsas herejías y sus vidas inmorales. Si vamos a los últimos 2 versos de la epístola, en el capítulo 3, versos 17 y 18, prácticamente encontramos la conclusión de toda la epístola con esos temas que estamos hablando aquí. Dice Pedro al concluir su epístola: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Se dan cuenta? No caeréis jamás, decía en el primer capítulo. Y acá dice, guardaos para que no sean arrastrados por el error de los inicuos, los falsos, los profetas falsos y falsos maestros, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, al contrario, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, aquí encontramos estos 2 temas que son centrales y están conectados. Ahora, hay un tercer tema que surge a partir de estos primeros 2 temas. Recordemos, ¿qué quiere hacer el apóstol Pedro con los creyentes de aquel primer siglo? Exhortarlos, animarlos a que no se relajen. Ya está, ya me salvé, ya me convertí, ya está. Gracias, Señor, y ahora sigo la vida loca. No, nada de eso. Él está exhortando porque sabe que le queda poco tiempo. ¿A qué? A que crezcan,
hacia Cristo, en pos de Cristo. ¿Con qué objetivo? Para poder estar firmes y resistir, contrarrestar, diferenciar aquellos falsos profetas y maestros y no seamos arrastrados por ellos fuera de Cristo. Y el tercer tema lo encontramos en el capítulo 3 y es un tema que surge a partir de un aspecto de los falsos profetas que se burlaban y decían, ¿dónde está esa promesa de su venida? Por eso en el capítulo 3 al verso 2, vamos a leer desde el 1, dice el apóstol Pedro: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. A partir de esto, Pedro empieza a hablar de la segunda venida de Cristo para juzgar a toda la humanidad, principalmente a estos que manchan la carne, que corrompen y que quieren arrastrar a la iglesia de Cristo. Por ende, el tema tercero que vamos a encontrar en toda la epístola es el día del Señor como juicio, la segunda y gloriosa venida de Cristo. Tenemos crecimiento en gracia para contrarrestar y no ser arrastrados de los falsos profetas, mientras esperamos su gloriosa segunda venida. Estos tres temas están relacionados en toda la epístola. Amén. Bueno, hay otros textos. ¿Qué podemos decir de la advertencia que hace Pedro de los falsos? Él no habla de que ya están entre ustedes. Él está advirtiendo, él está profetizando que se levantarán de en medio de ustedes. En el capítulo 2, al verso 1, Pedro dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, futuro, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro les está diciendo antes de morir a estos creyentes que amaba: cuidadito. Porque aunque ustedes tienen que crecer en la gracia, basados en la palabra de Dios, que es la más segura, Pedro habla mucho de la palabra de Dios, que es la fuente más segura que nosotros tenemos. Él les dice: cuidadito, porque de entre ustedes, eso es interesante, se levantarán personas que hablen cosas que realmente arrastran de Cristo y de la doctrina sana de Cristo a la iglesia. O sea, Pedro está advirtiendo en el futuro. Esto me hace recordar lo que Pablo dijo a los ancianos allá en el capítulo 20 de Hechos, en su despedida en Mileto. Él le dijo a los ancianos: miren, a los ancianos a quienes el Espíritu Santo había puesto como obispos. El Espíritu Santo. Pablo le dice a esos ancianos: cuidadito, cuiden del rebaño, porque vendrán de afuera lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Tienen que cuidar del rebaño por medio de la palabra. Pero les dice: y de entre ustedes mismos se van a levantar hombres que van a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que vemos la provisión de Dios en establecer ancianos, pero la responsabilidad del creyente de permanecer ahí, en esa gracia y en esa fe. Siempre lo decimos, no nos cansamos: la gracia de Dios no anula nuestra responsabilidad, sino que la aumenta. La aumenta. Amén, hermanos. Pedro está advirtiendo. Hermano, yo me imagino Pedro. No solamente el Señor ya le había dicho cómo debías glorificarlo, sino que yo creería que es posible que Pedro tuvo una aparición del Señor. Eso no lo dice la Escritura, es algo que yo me imagino. Y se le aparece como se le aparece a Pablo
En aquella época, cuando le dice, yo tengo mucho pueblo aquí en Corinto, no pares de predicar, o cuando le dijo, así como has dado testimonio de mí, lo vas a tener que hacer en Roma, me imagino que también el Señor se le apareció a Pedro y le dice, Pedro querido, dentro de poco ya te voy a llamar a mi presencia. Así que ponete las pilas, escribí para mis iglesias lo que te voy a decir. El deseo de Pedro, hermanos, es advertir para que puedan estar firmes en la fe. Iglesia, si en el primer siglo habían estos problemas y ellos tenían que estar firmes en la fe, ¿cuánto más nosotros? Porque aparecen como hongos cada vez más los falsos. Y hoy tenemos muchísima facilidad a través de nuestros instrumentos tecnológicos, celulares, internet, de acceder a un falso que te dice cosas falsas y que te endulza el oído y te aleja de Cristo. Y si no estás listo, si te haces el canchero, te van a arrastrar y te vas a perder. Hemos tenido experiencia de hermanos que han sido arrastrados por falsos, promoviendo a falsos. ¿Por qué? Porque se confiaron en sí mismos. Dejaron de avanzar en la gracia. Dejaron de poner toda diligencia en añadir a la fe que salva todas esas virtudes de Cristo que nos van a dar la posibilidad de estar firmes y resistir y rápidamente detectar el error de los inicuos. Dice que estos falsos no solamente enseñaban herejías encubiertamente, sino que también tenían vidas inmorales, tenían ojos llenos de adulterio, se deleitaban en la carne y ellos les prometían libertad a los creyentes, pero ellos mismos eran esclavos de sus propios pecados. Por eso Pedro dice en el capítulo 2, en el versículo 18, hablando de ellos, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué es lo que prometían estos falsos? Ya la gracia de Dios. Ellos decían que Cristo era el Salvador. Ellos manifestaban con sus bocas que Jesús era el Mesías y que somos salvos por gracia. Y por ende, como somos salvos por gracia, ya no tenemos ninguna obligación en cuanto a obedecer los mandamientos de Dios. Realmente decían, vive la vida loca. Tranquilo, peca. Total, ya somos salvos. El libertinaje. Judas, que es muy similar, el capítulo 2 de Pedro, a la epístola de Judas. Judas dice en su epístola, en el verso 4 de su epístola, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Libertinaje. ¿Será que porque estamos en la gracia ya no estamos bajo la ley? ¿Vamos a pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Al contrario, si hemos muerto ya al pecado y tenemos la vida de Cristo, ahora debemos presentar nuestros miembros al servicio de Cristo para la santificación. Porque hemos sido rescatados de una vana manera de vivir para vivir una vida santa para la gloria de Dios. Y lo hacemos en fe, confiando en el Señor. Pedro está preocupado. Pedro está por morir. Pedro sabe que le queda poco tiempo. Y él escribe esta epístola a varias iglesias advirtiéndoles, hermanos, el único modo, el antídoto más eficaz contra los falsos es que crezcan en gracia, que dejen de estar ociosos, que tengan frutos. Ahora, Pedro no está hablando de actividades, no está hablando de activismo carnal, no. Él está hablando de un conocimiento de Cristo. Cuando él habla de ociosidad, está hablando que sean sin fruto y ociosos en cuanto al
conocimiento de Cristo. Hermanos, el antídoto para estar firmes es que nos dediquemos diligentemente a conocer a este Cristo, que es una fuente inagotable de sabiduría y de amor. Por eso en el capítulo 1, Pedro, después de haber exhortado a los creyentes a añadir a su fe todas esas 7 virtudes, dice en el verso 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a ¿qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto conoces hoy a Cristo? ¿Lo conoces? ¿Quieres conocerlo más? Yo quiero. Hay una alabanza que dice: quiero conocerte cada día. Porque ese es el antídoto, esa es la manera. El conocimiento de Dios. Y vamos a ver que la palabrita ahí siempre está en una palabrita que a algunos hermanos les gusta mucho, que es la epignosis. O sea, es el conocimiento pleno de Dios. Hermanos, nuestra carrera es una carrera larga. Estamos estudiando a Dios, a su Hijo, al Padre, al Espíritu Santo. Y no va a terminar nunca. Por eso está la eternidad. Porque el conocimiento de Dios es infinito. Porque Él es infinito. Amén. Amén. Gloria a Dios por esta gracia. Quiero, antes de seguir navegando un poco así desordenadamente, pero eso es lo que estamos haciendo. Estamos introduciendo para que tengamos los temas claros, ¿sí? Pedro escribe, tiene en mente exhortar al crecimiento para estar firmes contra los falsos mientras esperamos el glorioso día de Cristo. Crecimiento, falsos, el día del Señor. Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo escribe a la iglesia, esta es una epístola universal. Y Pablo dice así, capítulo 4, verso 11. Después de haber hablado de la obra consumada de Cristo y de que Él ascendió a los cielos, dice: y Él mismo constituyó o dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos. Otra traducción dice: a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, ahí es conocimiento pleno, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que los ministerios, los dones, que son hombres que Dios capacita por su Espíritu y los regala a la iglesia, son con el objetivo de que nosotros los santos seamos equipados con todas esas herramientas para crecer en Cristo y ser como Cristo, llegar a la estatura de Cristo, ser hombres y mujeres maduros en el conocimiento de Dios. ¿Con cuál objetivo? Verso 14 del capítulo 4 de Efesios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean, atención, con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Aleluya, hay que crecer en Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo quiero crecer, Señor. Abre mis ojos, Señor. Voy a poner toda diligencia, Señor, para conocerte a ti, para experimentarte a ti, para que tu Espíritu pueda producir tu carácter en mi ser. Esa es la manera de poder vencer contra los errores de los falsos. Crecimiento, falsos, el día del Señor. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Es una epístola muy rica, hermanos. Aunque es breve,
es muy rica. Decíamos a los hermanos, leamos la epístola, leámosla una, otra y otra vez en el Espíritu para que esta palabra pueda entrar en nuestros corazones. Vamos a los primeros 2 versículos. Solamente esto vamos a hacer para concluir el mensaje. Dice así la salutación de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que dice Pedro en su saludo es su nombre, sus 2 nombres. En la primera epístola no dice Simón Pedro, sino directamente se presenta como Pedro apóstol. Pero en su segunda epístola, estando ya cerca de su muerte, dice no. Yo me llamo Simón Pedro. ¿Por qué puso Simón Pedro? Porque Simón era su nombre natural que le habían dado sus padres, que proviene de la raíz de Simeón, que es una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Como era un judío, le pusieron el nombre Simeón. Entonces él dice Simón, el nombre que me dieron mis padres. Pero ahora pongo también el nombre que me dio el Señor, el sobrenombre que me dio el Señor, Pedro. ¿Qué hizo el Señor en Simón? Lo convirtió en una piedra viva por medio de habérsele revelado como el Mesías. Por ende, Pedro está recordando que él, sin lugar a dudas, no era un hijo de Dios, no era una piedra viva, sino que era una piedra, o estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando se encontró con el Rey de Reyes, con el Mesías, con el cumplimiento de las profecías, él nació de nuevo y el Cristo le fue revelado por el Padre y por la fe. Este Simón pasó a ser Simón Pedro, una piedra viva. El mismo Señor hizo esa obra en él. Él no dice rápidamente apóstol de Jesucristo, aunque era un apóstol. Antecede a esa frase siervo, esclavo de Cristo. Lo dice también Jacobo, lo dice también Judas en su epístola. Muchas veces Pablo habla que era un siervo y esclavo de Cristo. Esa palabra es doulos o doulos. Es un esclavo que no tiene ningún derecho, que fue rescatado y que fue comprado por alguien y ahora él no tiene autoridad sobre sí mismo porque es esclavo de otro que lo compró. Esclavo y apóstol, claro, él me compró, no tengo ningún derecho y yo voluntariamente me rindo como esclavo a Cristo y él me ha comisionado, él me ha enviado, él me ha encargado un trabajo y lo voy a hacer, dice Pedro, hasta mi último respiro. Voy a hablarles el evangelio, voy a exhortarles al crecimiento porque se vienen tiempos difíciles. Hasta van a negar al Señor que los rescató, dice. Van a negar la segunda venida. Esas son fábulas. Y vamos y comamos, total mañana moriremos. No va a aparecer el Señor es misericordioso, lleno de gracia, te va a perdonar. Él no va a juzgar a nadie, Él va a perdonar a todos. Eso dicen, hoy dicen en algunos púlpitos. Pedro dice, no, Él me hizo apóstol para hablar todo el evangelio de Jesucristo. Jesús es el nombre que le fue dado a Dios, que se hizo hombre como bebecito. Nació concebido por el Espíritu Santo en el vientre de esa Virgen María. Y ese Jesús hombre es el Cristo, es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesús, que es hombre y que salva, porque eso significa Dios salva. Ese hombre es el que iba a salvar a su pueblo, y no solo a su pueblo, sino a nosotros. Así que Pedro dice, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Aleluya. Qué precioso es el nombre de Jesús. Y Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es mi Salvador. Ahora Él escribe a los que han alcanzado, en la vida de las Américas dice los que han recibido. ¿Qué es lo que alcanzaron o recibieron los creyentes? Una fe. Una fe que es igualmente preciosa que la nuestra, dice el apóstol Pedro. A los que habéis alcanzado o a los que habéis recibido una fe. Esa fe no es
menos preciosa que la de los apóstoles. Pablo decía a los romanos cuando iba a ir a visitarles, para que seamos edificados en la fe común a nosotros, que nos es común. O sea, la fe de los apóstoles es la misma de todos los creyentes judíos y gentiles, hermanos, y es preciosa, tiene valor. Pero ¿por qué esa fe tiene valor? Recordemos siempre, hermanos, que la fe, cuando hablamos de fe y cuando leemos la palabrita fe, tiene un significado tanto objetivo como subjetivo. Lo explicaba Diego algunas semanas atrás. El significado objetivo, cuando es fe, es el conjunto de doctrinas de los creyentes que hemos recibido acerca de Cristo, las verdades del Evangelio. Ese conjunto de verdades es una fe como objetiva. Pero después está la fe subjetiva. ¿Cuál es esa fe subjetiva? La fe que el creyente o la persona en el ejercicio de su voluntad ejercita confiando, decidiendo confiar en el Señor. Pedro dice, esa fe que hemos recibido es preciosa igualmente, la de ustedes como la nuestra. Y hermanos, recordemos, la fe, y cuidado con lo que van a escuchar, tienen que jugar siempre. La fe no salva. La fe no salva. El que salva es Cristo. La fe es un medio que nos conecta, nos une al que nos salva. Cristo nos salva. No te gloríes de tu fe, gloríate del objeto de tu fe, que es Cristo. Yo tengo una fe. Sí. Ojalá tuviese tu fe, pero no estamos hablando del objeto de la fe. Muchas veces hablamos de, sí, ¿cómo crees? Sí, yo creo, yo no lloro nunca, yo permanezco fiel, No nos gloriamos de nuestra fe, nos gloriamos del objeto, de la fuente de nuestra fe, que es Cristo. La fe es preciosa porque Cristo es precioso. La fe tiene valor porque Cristo tiene valor. Y la fe es simplemente un medio. Siempre le digo a los hermanos, como hemos aprendido en la escuela, que la fe es como una herramienta para poder comer, como la cuchara cuando vas a comer tu puchero. La cuchara, esta cuchara es fundamental, es valiosa porque tengo un hambre, pero el puchero es el que me va a dar nutrientes para tener pila, ¿verdad? En Italia recuerdo un médico, yo estaba una vez un poco cansado y le dije, doctor, estoy cansado, la práctica, el frío, esto. Mira lo que vas a hacer, te vas a ir al mercado y vas a comprar una carne de caballo. ¿De caballo? Pero nosotros no comemos caballo. Bueno, pero comé, es espectacular la carne de caballo. ¿Sabían eso, hermanos? Acá no se come, pero es riquísima, es la más rica en nutrientes, en proteínas. Y me dice, andate, comprar un pedazo así grande de caballo, lo cocinás y te lo comes. Va a ver la pila que te va a dar. Lo hice y aprendí a comer la carne de caballo. Y cuando íbamos al mercado, al comienzo con mi papá, allá en Italia, estábamos muy sorprendidos de que se vendiese carne de caballo. Porque para nosotros, hermanos, es un sacrilegio, ¿verdad? Los paraguayos. ¿Cómo iban a comer caballo? No, vaca. Y estaba escrito ahí, carne de caballo. Y le decíamos, sí. ¿En serio? ¿Se come? Sí, se come. Y nunca, que están todos locos estos italianos, ¿cómo van a comer? Revélale, Señor. Pero en realidad esa carne te da mucha vitamina. Pero ¿cómo vamos a comer la carne si no tenemos los cubiertos? Y a veces tenemos hambre y nos sentamos a la mesa y no me pusieron el cubierto, ¿verdad? Y se vuelve valioso el único cuchillo que tiene ahí. ¿Me puedes prestar un ratito, hermano? Y ese cuchillo se vuelve tan valioso por la carne, por el alimento que me va a permitir cortarlo e introducirlo en mi cuerpo. Por ende, la fe es preciosa como una herramienta porque nos lleva, nos conecta, nos une a aquel que es el más precioso de los preciosos, el Rey de Reyes, nuestro Salvador, que es Jesús. Es igualmente preciosa a la de los apóstoles. Ahora, ellos alcanzaron esa fe, dice Pedro, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es una
definición, es una declaración enfática de la deidad o divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Y Pedro dice, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por ende, yo creo, me inclino más, que acá cuando dice fe, está hablando no de la fe objetiva, sino la fe subjetiva. La fe que salva, la fe que nos conecta a el Salvador, que es nuestro Señor y Salvador y Dios Jesucristo. Hermanos, el Evangelio es la buena noticia de que Dios en su justicia ha provisto para la humanidad a Jesucristo. Y Jesucristo con toda su justicia fue a la cruz y cargó sobre sí mismo todos nuestros pecados. Y hoy, por medio de la fe en Él, su justicia es aplicada, me es contada como si fuese la mía, porque mis pecados fueron puestos sobre Él. Eso es lo que cantamos, ese intercambio glorioso. Te va al banco porque te convocan y te dice: mire, señora, usted hoy no puede más quitar dinero. ¿Y por qué? Porque usted está en bancarrota. ¿En serio? No lo sabía. Porque esta cuenta está con, qué sé yo, de familia. No sabía. Bueno, le anunciamos. Está en bancarrota. Tiene una deuda de no sé cuánto. Vamos a poner $1.000.000. $1.000.000 debo. Está en bancarrota. Ese es el Evangelio. El Evangelio es, primeramente te dice, estás en bancarrota. Tus pecados son una deuda para con Dios. Pero otro día se le llama a la señora: señora, tenemos una convocatoria para usted aquí en el banco. Y se la llama y ella viene y se presenta y dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi vida? Estoy tratando de juntar. No, señora, tenemos una buena noticia. En serio, díganme por favor. Alguien que no sabemos quién es canceló esa deuda. Vino y ¡pah! Pagó. $1.000.000 pagó. Y la deuda está cancelada. Pero usted me está hinchando, ¿verdad? No, es una cámara oculta. No, es verdad. Es libre de toda deuda. ¡Wow! Gloria a Dios. Ella sale feliz, pero cuando está saliendo de la puerta, la llama: señora, espere, vuelva, por favor. No olvidamos decirle algo más. ¿Qué más me tienen que decir? Que no solamente Él pagó la deuda, sino que todas sus riquezas, todos sus millones le fueron transferidas a su cuenta. No solamente canceló sus pecados, sino que le fue transferido a su favor todo lo que Él tiene. Hermanos, el Evangelio no es solo la buena noticia de que Jesús perdonó nuestros pecados, sino es la buena noticia de que Él ahora nos hace partícipes de todas sus riquezas. Son nuestras por medio de la fe en Cristo. Es gratis por medio de la fe. Así que no solamente estoy perdonado, sino que soy rico en Cristo Jesús. Todas las riquezas de Cristo ahora son mías y tengo una herencia grande en los cielos que me espera. Hermanos, y entonces esas verdades que implican el Evangelio son las verdades que tenemos que meditar, sobre las cuales tenemos que estar pasando tiempo delante del Señor, porque eso es lo que va a permitirnos avanzar en la fe, añadir a la fe que salva con toda diligencia las virtudes de Cristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso es por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, hermano, el verso 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Siempre está esta dinámica: la fe que salva, y ahora que ya tenemos esa fe salvífica, avancemos en el conocimiento. No se puede crecer sin primero nacer. Hermanos, cuando las hermanas van a hacerse la ecografía porque hay un bebé que está creciendo, ¿cuándo se tiene que preocupar? Cuando no hay ¿qué? Movimiento, cuando no hay crecimiento. Hay que preocuparse, porque si hay vida, hay crecimiento
y hay movimiento, ¿verdad? De la misma forma, si hemos recibido por gracia al Señor por medio de la fe, hermanos, lo natural es que avancemos hacia el conocimiento de Dios, no que nos estanquemos. No te quedes ahí. Al Señor le encanta la multiplicación, le encanta el avance, le encanta la madurez, le encantan los frutos. Él es glorificado a través del conocimiento de su persona en nuestras vidas. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo esa gracia y esa paz nos van a ser multiplicadas en nuestro andar? A través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En la medida que vamos conociendo a Dios y a nuestro Señor Jesús, su gracia, su paz van a estar siendo multiplicadas en nosotros. ¿Queremos tener esa gracia y esa paz multiplicadas? Avancemos en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema. Ya aquí vemos fe que salva, avance en conocimiento. Todo eso se repite. Los versos siguientes que vamos a ir predicando, vamos a ver siempre, primero provisión de Dios y ahora responsabilidad del hombre en añadir a esa fe todas las virtudes para contrarrestar a los falsos mientras esperamos el glorioso día de Cristo. Amén. Qué preciosa es su palabra. Agradecemos al Señor por esta epístola que vamos a comenzar. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar esto que hemos recibido esta mañana? ¿Cómo lo aterrizamos a nuestra vida? Y yo te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora con la epístola de Pedro? ¿La vas a aplicar a tu vida? ¿Vas a dedicarte con esfuerzo y diligencia al conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús? ¿Querés que la gracia y la paz de Dios sean multiplicadas en tu vida? Entonces, dediquémonos con diligencia a el conocimiento de Dios. Es la materia más importante del cristiano, conocer a Dios. Recuerden la definición de vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y aquel a quien tú has enviado, a Jesucristo. ¿Sí? Hermanos, nuestra carrera cristiana depende de el conocer a Dios. Yo quiero conocer al Señor. Esta mañana le decía, Señor, abre mis ojos, muéstrame lo que no veo. Ahora, hermanos, les anuncio algo antes de terminar. Cuando conocemos a Dios, cuando Él empieza a revelarse un poco más a través de las Escrituras, a través de su Espíritu, también nos conocemos a nosotros. A veces no queremos acercarnos a la luz por miedo a saber cómo estamos. Pero no tengas miedo, porque cuando te acercas y Él te muestra tu pobreza, tu orgullo, tu egocentrismo, como lo hace conmigo todos los días, no me dice quédate con eso. Yo estoy acá contigo para salvarte de tu pobreza. Vení a mí, yo te voy a salvar, yo te voy a transformar, Tomás. No confíes en vos, confía en mí. Es por mi justicia que sos declarado justo, y es por mi vida que sos santificado, y es por mis méritos que serás glorificado. Vayamos a Cristo todos los días, vayamos en pos de Cristo hasta que Él venga y nos encuentre, hermanos, no solamente firmes, sino trabajando para su reino. Amén. Dice, hay una promesa: de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Qué promesa tan grande. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has querido esta mañana regalar, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor. Gracias por esta epístola, Señor, que podamos como iglesia atesorarla en nuestros corazones. Gracias porque hoy nos quieres recordar que hay mucho más todavía por descubrir de ti. Queremos conocerte, Señor. Perdónanos por nuestra negligencia, por nuestra dejadez, por nuestra pereza
porque a veces elegimos que en nuestros corazones estén ídolos en vez de tu persona, Señor. Perdónanos y ayúdanos, fortalécenos, atráenos a ti, Señor, para que podamos crecer en el conocimiento de ti. Te queremos conocer, Señor. Sabemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos y queremos resistir contra toda obra del enemigo, no caer jamás contra las falsas enseñanzas que, Señor, la iglesia lastimosamente está hoy minada, Señor. Ayúdanos a ser prudentes. Guárdanos de todo mal. Cuando tú vengas, que podamos estar confiados, porque nos hallas en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor Jesús.